La primera cumbre iberoamericana de derechos humanos, migrantes y trata de personas, organizada por la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO, y la Red de Migrantes, con el auspicio de la agencia alemana GIZ, cumplió su propósito, que los defensores asistentes firmaran un compromiso que llevaran a sus estados para que los flagelos de la trata y el tráfico ilegal de personas sean combatidos con mayor efectividad. En el caso de la trata, el objetivo es que sea declarado delito de lesa humanidad. Si logramos hacer eso, tendremos unas consecuencias importantísimas y es la imprescriptibilidad de esas conductas, porque como sabemos, siempre se hace desde otro país, que afecta a quienes caen en el engaño de quienes les ofrecen y les pintan un escenario para su futuro muy importante. A la cumbre realizada en Bogotá los días 12 y 13 de mayo, asistieron 28 defensores de Iberoamérica. El defensor del pueblo de Paraguay y presidente de la FIO, Manuel María Páez Monjes, quien hizo pública la declaración, indicó que los estados deben poner en el centro de atención a las víctimas. Instar a que los estados cumplan los contenidos del Protocolo de Palermo por medio de la implementación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos, teniendo en cuenta la dimensión transnacional del delito y con una perspectiva de género. En la cumbre se realizaron 6 paneles, que contaron con igual número de moderadores y 24 participantes. En ellos, entre otros, se expusieron las divergencias en relación con los conceptos de trata de personas y migrantes, el combate de la trata y la migración transfronteriza. Uno de los puntos esenciales en el tema de la trata es visibilizar esta conducta. Es una conducta que en algunos países se ignora, obviamente es una conducta que quienes la cometen la intentan esconder y invierten una gran cantidad de recursos y de esfuerzos para hacerlo. Y corresponde a los estados proteger a estas víctimas. El deber de investigar, la reparación integral y la garantía de no repetición son algunas de las obligaciones que tienen las naciones para hacerles frente al flagelo de la trata y al de migración irregular. Tenemos que llevar la letra de la norma a la operatividad práctica para realmente garantizar la reparación, para garantizar de alguna manera un efectivo tratamiento a las víctimas de tratas y sobre todo para tratar de actuar en la fase de la prevención. El representante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presente en el evento, señaló la importancia de los pronunciamientos consultivos y contenciosos de ese tribunal internacional frente a los temas que convocaron la cumbre. Se ha pronunciado tanto de los derechos de los trabajadores migrantes en situación irregular como sobre los derechos de los niños y niñas en situación de migración. Uno de los compromisos asumidos por los defensores de Iberoamérica es visibilizar que la migración no es una dinámica que atañe exclusivamente a los estados, sino que es una problemática que requiere de un abordaje holístico de derechos humanos. Frente al insistente objetivo de que la trata, que ha sido detectada en 124 países y ha tenido víctimas de 152 nacionalidades, sea declarada crimen de lesa humanidad, el defensor del pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora Gómez, manifestó que de salir adelante esta iniciativa conjunta, uno de los principales logros será la no prescripción de esa conducta. Y otra que viene precisamente en el proceso que vive Colombia, y es que quedará prohibida la amnistía y el indulto para quienes hayan cometido delitos de esa naturaleza. Otra conclusión de la cumbre es adelantar todas las acciones para que dentro del ordenamiento jurídico se incorporen los principios internacionales de derechos humanos y no se criminalice la migración. Tener en cuenta, asimismo, la especificidad del fenómeno migratorio de personas de los pueblos originarios, como así también la niñez migrante sin acompañamiento y de su situación de vulnerabilidad. Intensificar los esfuerzos para unificar estrategias de intervención, promoción, sensibilización y defensa ante la sociedad y los poderes y el Estado será otra de las tareas que emprenderán los defensores de América Latina, España y Portugal frente a la trata y el tráfico ilegal de personas. Esto exige por parte de los estados y los ombudsman una modificación en sus estrategias que pasan por una eficiente coordinación internacional en los espacios creados desde y hacia el nivel interno. Uno de los mayores logros de esta primera cumbre iberoamericana sobre derechos humanos, migrantes y trata de personas fue el espacio para las víctimas, cuya voz se convirtió en insumo fundamental para definir los compromisos que asumieron todas las delegaciones. Uno de los éxitos de este
foro que se hizo de esta cumbre, como así lo reconocieron todos sus partícipes, fue el haberle dado ese espacio a las víctimas para que contaran sus experiencias y para que le hicieran las recomendaciones a todas las defensorías del pueblo. Los integrantes de la FIO, cuyo Consejo Andino tendrá en adelante la presidencia de la Defensoría del Pueblo de Colombia, volverán a reunirse en noviembre próximo en Uruguay, donde adelantarán su Asamblea General y profundizarán sobre las conclusiones de la cumbre.